¿Qué pasa, robaleros y robaleras? Hoy toca un vídeo del curso de pesca de spinning que estamos haciendo en el canal. En el vídeo anterior estuvimos hablando de las grapas, de los snaps. Cuáles son las mejores, qué grapas poner, si vale la pena gastar mucho en las grapas, si no lo has visto, abajo en la descripción del vídeo, en el primer comentario que pone fijado, te voy a dejar el enlace a ese vídeo, al vídeo anterior y a todos los vídeos de este curso por si quieres echarle un ojo, porque sé que hay mucha gente que está empezando a pescar. Así que abajo lo tenéis, cuando termine este vídeo lo miráis. Hoy vamos a hablar de los nudos de pesca, a spinning, cuáles son los que yo uso. Y sin más palabreo ni tonterías, empezamos. Bueno, y hablando de nudos de pesca, tengo que decirte que la mayoría de nudos de pesca que vas a usar o que estás usando, o la mayoría de nudos de pesca que ves por ahí, por internet, te van a valer prácticamente todos. Yo he pescado lubinas a montones, lubinas grandes a montones, como por ejemplo la que estáis viendo ahora mismo en el vídeo. He pescado lubinas con prácticamente todo tipo de nudos. Es cierto que hay 1, 2, 3, que es con el que mejor resultado y más cómodo me siento, sobre todo más cómodo me siento, me dan mucha más seguridad y creo que han sido de los que menos me han fallado. Y sí es cierto que hay nudos que con diferentes grosores o diferentes hilos o demás no los puedes hacer. Entonces, pues eso, vamos a hablar de diferentes nudos, pero ya os digo, te van a valer prácticamente todos. Vamos a ver alguno un poquito más sencillo y algunos como por ejemplo el mejor. Este sí que es el mejor nudo, que hablaremos después de él, que es un poquito más difícil y demás, pero vamos, son nudos que yo tengo más que probado y te pescan lubinas enormes, ya te lo digo yo, y no te van a romper si los haces bien, por supuesto, bien y con los hilos adecuados. Vamos con el primero y más simple y quizás el que menos recomiendo, pero si has pescado en el río ya sabes del nudo que te estoy hablando, o por lo menos creo que la mayoría de gente que conozco que pesca en el río hace este nudo. Es muy sencillo, muy sencillo. Es cierto que es muy sencillo, pero no es de los mejores quizás, pero si no sabes hacer otro, no te quieres complicar o lo que sea, te va a valer perfectamente. Quizás no te sirva demasiado con hilos con fluorocarbonos muy gordos, digamos 0,43 o demás, pero con hilos finitos, tipo ir por la ría o zonas así de desembocadura o no sé, puertos o demás, te va a valer perfectamente. Bueno, pues como digo, el primero es muy sencillo. Veremos también nudos de cómo unir fluorocarbono con trenzado. En este caso vamos a unir el trenzado con la anilla. Esta sería la anilla que va en el señuelo y este el trenzado, pero como digo, la mayoría de veces lo que va a la anilla es el fluorocarbono. Vamos a coger el hilo y lo metemos por aquí y vamos a tirar, tin, 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 tin. Y fijaos, yo lo que hago es poner aquí un dedo y simplemente hacer esto, un cruce, y ahora lo vamos enroscando así. Dependiendo del grosor le daremos más o menos vueltas. Este, como es bastante gordito, no va a hacer falta darle demasiadas, así que sin más lo que vamos a hacer ahora es pasarlo por aquí. Una vez que esté todo doblado, por aquí, mirad, pum, agarramos con estos dos mismos dedos y fijaos, tiramos de este y mira, ahí está, tenemos el primer nudo listo, ahí lo tenemos. Por supuesto, esto lo cortaríamos y lo tendríamos para pescar. Vamos con el siguiente, porque este sí que ya es uno de los mejores. Es muy difícil que este nudo falle. Si lo haces bien y demás, es muy difícil que este nudo te falle. Se trata del palomar. Al final es, para mí, al menos para mí, es prácticamente, iba a decir prácticamente igual de fácil que el anterior, pero a mí me resulta incluso más fácil de hacer que el anterior y es muchísimo más resistente. Segundo nudo. Pues vamos con el nudo palomar, un super nudo, y aquí tenemos nuestra línea que vamos a doblar así, dejando aún bastante margen, unos 15 centímetros más o menos, doblaremos así y lo vamos a poner por nuestra anilla, así, y de esta forma
Vamos a tirar un poquito, así, es muy fácil también. Pues esto lo tenemos así para que lo veáis, así. Y esto lo que tenemos que hacer es pasar este por encima, así, este por encima, y lo metemos por aquí, así. Y ahora, aquí que tenemos este hueco, a ver si soy capaz de abrirlo, ahí está, meteríamos nuestra grapa por dentro, así, y simplemente tiraríamos de estos. Muy sencillo de hacer. Ahí está. Y ahora simplemente pues cortaríamos el sobrante. Listo. Y ya tenemos nuestro nudo palomar listo. Bueno, antes de nada, como veis, estamos haciendo los nudos con el fluorocarbono enganchando en la anilla, en el snap. Después vamos a ver también algunos nudos para enganchar el fluorocarbono con el trenzado. Por supuesto, no pueden faltar unos nudos sin los otros. Si quieres hacer este nudo directamente del trenzado a la anilla, lo haces. No te lo recomiendo, para nada, a no ser que vayas a pescar a playas y lo metas directo, sobre todo de noche y demás, o incluso de día, pero recomiendo 100%, 1000 por 1000 meter fluorocarbono, sí o sí, imprescindible. Abajo en la descripción del vídeo, en el curso, tenéis un vídeo donde hablo de los fluorocarbonos, si es necesario y por qué. Ahora, sí, vamos con otro nudo, y el otro nudo, no sé cómo se llama, es el que mayormente uso, no porque sea el mejor, sino porque es el mejor en que menos tiempo lo haces, porque el primero, el mejor de todos, te lleva un poquito de tiempo y a veces lo hago en casa y me voy a pescar con él. Es prácticamente imposible que te falle, pero a veces, si me falla en el mar, hablando del mejor, que lo vamos a ver ahora, si te falla en el mar, en vez de hacer ese mismo nudo en el mar, pues hago ya este, el que vamos a ver ahora, porque es muchísimo más rápido y es muy bueno. Creo que nunca o prácticamente nunca me ha fallado. Me ha fallado. A veces, si te quedan mal los nudos y dices, pues ahora ya no lo cambio, y al final te fallan, pero eso realmente no es culpa del nudo, sino que es culpa nuestra. Seguro que te ha pasado de estar haciendo el nudo y demás y que te queda un poquito mal. Bueno, pues ahora no empiezo de cero, pesco así, que malo será. ¡Paf! Y justo en ese momento es cuando te pica un pez bueno, o enganchas o demás, y el nudo te falla. Y después echas culpa al nudo. ¡Ah, me he roto el nudo! No, el nudo no te ha roto, lo has hecho tú mal. En mi caso, por lo menos, me pasa. Ya os digo, no sé cómo se llama este nudo, pero lo vamos a hacer. Y se hace así. Bueno, pues vamos con el que yo normalmente más uso, junto con el que acabamos de ver, que es el palomar. Estos dos son los que más uso, más este, pero bueno, el palomar también es muy bueno. Pues este sería, cogemos la puntita, la metemos de arriba para abajo. Ahora vamos a ver por qué. Así, vale. Tiraríamos un poquito y fijaos, le vamos a dejar bastante margen, así. Y una vez que tenemos esta situación, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esto vamos a hacer un giro así, plaf, ¿vale? Yo meto un dedo por aquí y simplemente, fijaos, estos dos, así, y le voy a pasar 5 o 6 veces por aquí, así, tras, bueno, 5 o 6 veces. Y simplemente sería tirar y ahora tirar de este solo. ¡Tin! Y ya tendríamos nuestro nudo listo. Cortamos y ahí está. Bueno, pues acabamos los nudos de los snaps. Vamos ahora con los nudos que suelo usar. Bueno, que suelo usar no, solo suelo usar uno, la verdad, pero sí que tengo usado algunos de los que vamos a ver, de cómo enganchar el fluorocarbono con el hilo trenzado. Así que sin más, vamos con el primero.
Primer nudo. Bueno, pues vamos allá con el primer nudo. Yo lo voy a hacer con 2 trenzados, pero para que se vea mejor simplemente. Pero eso sería el fluorocarbono y el trenzado. Pues tenemos aquí la línea del trenzado y esta sería el fluorocarbono. Vamos con el primero. Normalmente es el que más uso y sería poner uno en paralelo al otro, pero en dirección contraria. Y cogeríamos el trenzado, muy parecido a este anterior que acabamos de ver, pero o sea, es lo mismo, pero por los dos lados. Lo pondríamos así, le daremos 4 o 5 vueltas, así, 4 o 5, y tiraríamos de los dos, de este y de este que tengo aquí, así, tiraríamos hasta que quedara así. Le daríamos la vuelta, cogeríamos en este caso el fluorocarbono, que sería el trenzado verde, y haríamos lo mismo por el otro lado, que sería así. Le daríamos otras 4 o 5 vueltas. Esto siempre depende del grosor del fluorocarbono. Cuanto más gordo sea, menos vueltas le habrá que dar. Ahora volvemos a hacer lo mismo. Sacamos este dedito de aquí, el de hacer el corte de manga. Tiramos y ahora simplemente mojaríamos con nuestra saliva y tiraríamos por los dos lados, así. Ahí está. Tiraríamos fuerte, sin cortarnos, y simplemente cortaríamos y nos quedaría así este nudo. Un nudo que nunca me ha fallado cuando lo he hecho bien. Pues ahora vamos con el segundo y es muy buen nudo, pero que muy fácil de hacer, pero antes lo usaba muchísimo este nudo, pero ya os digo, no sé, interpreto que fue porque yo lo hice mal, creo, realmente estaba, no estaba, o sea, llevaba poco tiempo pescando de aquella y demás, y sí que lo usaba mucho y así, entonces me rompió algunas veces. Después del tiempo lo he usado y demás y no me ha vuelto a fallar. Yo creo que a las primeras me lo hice mal y demás, pero creo que se puede confiar en este nudo 100%, muy fácil de hacer, muy fácil, y ya os digo, es un poquito voluminoso y tal. Bueno, pues este nudo tenemos aquí las dos puntitas que vamos a unir así, de la misma forma, así, las vamos a unir así, y fijaos, es muy sencillo. Vamos a coger y esto vamos a girarlo así. ¿Veis cómo lo tengo? Pues esto lo giraríamos así, una vuelta, así. Y ahora haríamos esto, lo meteríamos por aquí y le daríamos entre 3 y 5 vueltas, o 6 o 7, dependiendo del grosor que tenga. Cuanto más grosor tenga el hilo, menos vueltas. Menos de 3 nunca le daremos. Esto tiramos así, así, tiramos fuerte y comprobamos por los dos lados. Ahí está. Cortaríamos los dos extremos y ya tendríamos otro nudo para pescar. Y ahora sí que sí, robaleros, vamos con el último nudo, pero el mejor, con mucha diferencia, el mejor nudo para pescar a spinning. Y estoy seguro de que yo solo practico el spinning, pero estoy seguro de que para jigging, para surfcasting y para otras modalidades estoy seguro de que también es de los mejores. Como no las practico, no lo sé, pero yo creo que sí. Pero para spinning es el mejor nudo de pesca que puedes hacer. Un poquito complicado, un poquito lioso, un poquito de tiempo te lleva, incluso hasta 10 minutos te puede llevar hacer este nudo, pero creo que a veces te merece la pena. Es una barbaridad, un hilo... ¿Qué me pasa con las palabras? Un nudo que puedes hacer, y si lo haces bien, lo puedes meter hasta por las anillas sin ningún problema, cosa que creo que no hay otro nudo que puedas hacer esto. Es decir, tú si vas a la hora de lanzar, nunca debes de meter el nudo por las anillas, por la anilla más pequeñita, porque te puede acabar soltando y demás después de unos cuantos lances, y en una de estas
lo pierdes en el lance, o ya está tocado y lo pierdes cuando enganchas o cuando tienes un pez o demás. Este nudo lo puedes meter por las anillas sin problema. Seguro que muchos lo conocéis, aunque también seguramente la mayoría no. Hablamos del nudo FG. Ya os digo, un nudo complicadito de hacer, pero que es una barbaridad lo que dura. Pero antes de hacerlo, te tienes que suscribir al canal, darme un me gusta, un like y al suscribirte, activa las campanitas. Bueno, robaleros, robaleras, hasta aquí otro vídeo más del curso de pesca de spinning. Hoy hablamos de los nudos de pesca. En el siguiente vamos a hablar de la ropa y ya para ir en materia. Y después nos vamos a meter ya un poquito más. Hablamos de los señuelos, de cómo pescar, cómo buscar sitios de pesca para pescar, cómo usar los señuelos en los sitios que deberemos de usar. Y muchas otras cosas que os van a flipar. Menudas rimas que me he marcado aquí. Y me dejas un comentario si te gustan estos vídeos del curso y te suscribes al canal.